Que concita enorme interés a propósito de la organización del proceso electoral del próximo año, o en términos generales, cómo marcha la organización de este particular. La situación no se ve bien a propósito de lo que hemos referido ya hace algún tiempo, las dificultades internas del Consejo Nacional Electoral para organizarse. Fíjense ustedes un tuit del consejero Enrique Pita, por ejemplo, que menciona, y vicepresidente del organismo, ¿no?, la sesión del pleno número 6 del Consejo Nacional Electoral convocada para hoy. Esto lo escribió el día de ayer. Para hoy a las 17 horas se instaló a las 19:30, 2 horas y media más tarde. Luego de que el consejero Cabrera abandonó la sesión, la presidenta decidió suspenderla, existiendo el quórum de ley. Lo sucedido es un irrespeto a los consejeros, a la prensa y al país, concluye el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Así me pregunto cómo trabajar. Se encuentra aquí en el estudio Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, para analizar estos y otros temas. Insisto con esta inquietud, ¿no? Qué difícil trabajar en estas circunstancias. Bienvenido, Luis. Bueno, gracias, Andrés. Pues sí, no solamente hay una dificultad por el hecho de totalmente irregular de convocarte una sesión, hacerte esperar, instalarla, desinstalarla inmediatamente o va a abandonar la sesión. La presidenta, cuando la suspende sin una razón justificada, es una mera forma de abandonamiento, de abandono. Lo propio hace el consejero Cabrera, y la consejera Cero entra y se va. Entonces, lo que te dice atrás, allá atrás ocurrió una componenda que no terminó de cristalizar y consiguientemente tenían que bloquear y cristalizar esta reunión. Lo grave de esto obviamente no es la componenda y su derivación, sino que ante el país se evidencia que está pasando algo que viene, que se arrastra después del juicio. Se viene y se arrastra después del juicio, quiere decir seguramente que hay elementos de transacción en torno al juicio que no han podido ser cumplidos, que no terminan de entregarse, que no terminan de cristalizar y consiguientemente no logran que esa mayoría, porque ayer fue la primera vez que la mayoría del Consejo Nacional Electoral dejó de funcionar. Y sin embargo había quórum, ¿o no? Claro, hubo quórum. O sea, hubo quórum porque estuvimos presentes el ingeniero Pita, la presidenta, claro, el ingeniero Cabrera, la consejera Cero, que llegó, hizo quórum y se fue. O sea, algo le pasó, algún requerimiento tuvo, y luego hubo un cruce de llamadas entre la consejera Tamarín y el consejero Cabrera, que hicieron que ellos también abandonaran la sesión, de dos modos distintos. El consejero Cabrera de modo taimado, y la consejera Tamarín diciendo que suspendía la sesión de modo irregular, porque cuando uno suspende una sesión tiene que fijar para cuándo se puede reinstalar. Fue tan abrupto lo que ocurrió que dijo: suspendo la sesión. Es la primera vez que decían que requerían la presencia de los 5. Yo reclamé porque normalmente lo que hacen es hacer sesión cuando nosotros no estamos, cuando estamos fuera de la ciudad, o hacen a las 7 de la noche, o mandan a las 6 de la mañana las cosas, pero ahora querían que estemos todos y evidentemente eso no pudo ser. Evidentemente había también interés de aprobar algunos temas que se ve que son evidentemente aquellos tampoco pudieron ponerse de acuerdo en torno a eso, y claro, lo que nos deja la ciudadanía como a nosotros es una absoluta incertidumbre de qué es lo que hay detrás, cuál es el mar de fondo de esto ocurrido ayer, que es realmente llena de incertidumbre sobre cómo va a pasar. Más aún cuando ha habido amenazas de que si no me dan la plata para las computadoras nuevas con estuches nuevos, no habrá democracia. Yo entiendo que se va a cerrar el Consejo Nacional Electoral si no hay plata para tener nuevos aparatos. Pero también se podría argumentar, si no hay los equipos adecuados, actualizados, pues también él puede colapsar un proceso electoral. ¿Tu máquina cuánto tiempo tiene? La máquina que tú tienes. Sí, la máquina que yo tengo serán unos 6 años. Y ya está fuera de la vida útil. ¿Y tú la puedes seguir utilizando? ¿Te miente la máquina? No, trabaja muy bien. Entonces lo mismo pasó con esto. La vida útil ya terminó. En el proceso pasado, esas máquinas, en un proceso muy complejo, con 82,000 candidatos, funcionaron perfectamente bien. Ahora es un proceso mucho menor, porque hay listas cerradas, y ya no hay división de múltiples candidatos, el número de candidatos es bastante más reducido, y es posible que se extienda un poco más la vida útil en un país que está en una situación de recesión muy fuerte. Hay que abandonar
abandonar esta urgencia, esta adicción al gasto. No necesariamente las cosas salen bien porque se gasta. Generalmente cuando se gasta de este modo, se gasta mal y se hacen peor las cosas. De hecho, ahora mismo el Consejo Nacional Electoral soporta una demanda por una decisión que nosotros no conocimos, me refiero al Pleno, respecto a no adquirir un equipo computacional hace 1 año y medio. Demanda que los equipos están acá, están en la puerta del Consejo Nacional Electoral. Hay una demanda de $2 millones para que porque se incumplió el contrato para traer esos equipos. Los empresarios demandan y dicen, señores, y ahora háganse cargo de esto, hagan ustedes lo que quieran. Y hay, según es conocido, he visto en las redes, en la demanda, se le dice dice la presidenta de que ella no quiere que su equipo, sino quiere otros. A ver, en serio, estamos hablando de que hay equipos nuevos que están embodegados y que podrían utilizarse. Yo a esta altura ya no sé. ¿Por qué se rechazó esos equipos una vez que fueron contratados, una vez que fueron licitados, una vez que llegaron al país los equipos? Y ahí se dice, yo no quiero ya estos, ahora quiero comprar otros. Y eso le cuesta, ese chiste le cuesta al Consejo Nacional Electoral una demanda de $2 millones. Y ahora se dice, ahora quiero otros, y si no me vienen los que yo quiero, ahora ya no funciona la democracia. Esta adicción a comprar es terrible, porque te evidencia que hay intereses que no son plenamente claros. Yo quiero creer de que acá lo que hay es una ingenuidad total de que pensar de que si tienes nuevos equipos vas a lograr los resultados. Yo recuerdo siempre a mi hijo muy pequeño, de 5 o 6 años, que jugaba fútbol y no jugaba muy bien. Entonces me pidió nuevos zapatos de fútbol porque esta vez él creía que sí iba a jugar bien. Lo mismo pasa acá. Tener nuevos aparatos no garantiza el que tengamos resultados limpios. ¿Qué explicación le dio a su hijo? Es que yo tampoco jugaba bien de chico, ¿o qué? Bueno, en mi caso yo no jugaba, entonces lo cual era terrible. No, se solucionó de modo muy, muy inteligente, que un amigo mío, un buen futbolista, lo sacó del círculo de amigos donde jugaban de su escuela de niños de clase media con pocos estropellos, y los llevó a jugar en la Carolina. Y lo entrenó en la Carolina con los chicos que iban a jugar todos los días de los fines de semana. Y ahora es fue un estupendo futbolista, ya es un chico viejo. Pero bueno. Esa es la salida. Lo mismo hay que hacer acá. O sea, hay que tener buenos operadores. Y aquí repito lo que dice el ingeniero Mafla. El ingeniero Mafla, en una reunión que le invité hace unas semanas para discutir sobre reformas electorales, dijo algo muy preciso y muy interesante cuando se hablaba sobre estos temas de equipos. Decía, el tema de los equipos no es la calidad técnica necesariamente de los operadores o de los equipos. El problema es de la calidad moral de quienes los operan. Eso es lo que está. Aquí se trata de los hombres hacemos que los equipos funcionen. Los equipos no dicen que la certeza y la transparencia. Esto es lo que está pasando y lastimosamente estamos enfrascados, no una discusión. Comenzamos una discusión y ahí se suspendió sobre sino todo un conjunto de rubros del presupuesto que son terriblemente caros. Ahora, dice mucho que el personaje que tiene la responsabilidad técnica en el Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Mafla, hable de que más allá del equipo en términos técnicos, lo importante es la calidad moral de quien opera esos equipos. Es gravísimo. Él con eso, yo creo que con sutileza, está diciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Está diciendo muchas cosas que no dependen solamente de la infraestructura, y él puso más aún un ejemplo más complejo. Dijo, desarrollando su ejemplo, dijo, si a mí me tocara poner los exámenes de admisión de nuevo personal técnico en el Consejo Nacional Electoral, lo mismo que para definición de máquinas, operación de máquinas, él decía, yo pondría menos acento a los temas técnicos y mucho más acento a los temas morales, y puso ejemplo, y dijo, yo les preguntaría más bien cuántos puntos tienen en la licencia, que es donde se transgrede que sus títulos académicos sobre la computación. Con lo cual decía, él que conoce tan adentro esto, realmente era muy contundente. Está grabado, esto no estoy haciendo infidencia, está grabado, es público, es doloroso.
Mira, te voy a poner un caso que a mí me duele mucho. Le he puesto una comunicación al presidente analizando los temas presupuestarios uno por uno, y entre ellos le hago referencia a que quisiera explicaciones de por qué el gasto per cápita electoral en Ecuador, en el presupuesto, según el presupuesto que nos acaban de entregar, es de $10 por ecuatoriano. Cada ecuatoriano cuando va a la urna cuesta $10 el día. No es poco, $10. Somos por ecuatoriano. Por ecuatoriano. Cuando en el resto de América Latina vale menos de la mitad. No somos diferentes, no existen economías con grandes diferencias, no es que tenemos un voto o votamos con 3 manos, no, cuesta la mitad que Estados Unidos, o menos. Estados Unidos cuesta menos de la mitad de Ecuador. Entonces te planteas que tenemos que buscar qué es lo que está gastándose de modo ineficiente, con baja calidad, que está terminando en este tipo de... Además, Ecuador ha tenido tantos procesos electorales que una infraestructura mínima, y ni siquiera mínima, creería que es bastante buena, ¿no? Es decir... Si tú organizas procesos electorales cada 2 años, sí, tienes que tener listo casi todo. Así es. Hay países que hacer un nuevo proceso electoral no les cuesta, no en el sentido económico, sino en el sentido de esfuerzo institucional, muy poco, porque están allí las cosas. Entonces tú puedes seguir reiterando una y otra vez de modo mayor. Ayer discutíamos, por ejemplo, muy rápidamente, pedí un ejemplo, les dije, enséñenme los kits electorales que se comprarían. ¿Y por qué entre la primera y segunda vuelta se vuelve a comprar kits electorales y no se utiliza el mismo? Y si de pronto los lapiceros, todos tenemos hijos y sabemos que hay lapiceros más caros y menos caros, hay cuadernos con menor o menor. Pedía, por ejemplo, cosa que tal vez en Ecuador por las sutilezas no es posible, pero por ejemplo en Bolivia la papeleta electoral es una papeleta simple, de papel simple, firmada por los miembros de la mesa. La papeleta ecuatoriana tiene 19 seguridades. Tiene más seguridades que un billete. ¿Es que acaso el fraude electoral ahora se hace por papeletas? Yo creo que cada vez menos. Tal vez debe bajar un poco la seguridad, no sé, hay que conversarlo con los partidos, con el país entero, hay que conversarlo con el país. Muchísimas gracias, el tiempo voló lamentablemente, pero creo que se ha planteado los temas importantes en cuanto a la preocupación de la gestión cotidiana en el Consejo Nacional Electoral y lo que implica los criterios para establecer montos, rubros de cara a lo que se avecina, un proceso electoral